Viernes 1 de julio del 2022, bienvenidos amigos y amigas de Noticias 7. Hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Vamos enseguida a revisar los titulares de la jornada. Gobierno aplica nuevo precio de la gasolina. El presidente Guillermo Lasso suscribió decretos ejecutivos como parte de los acuerdos de paz con la CONAIE y organizaciones sociales. 18 días de manifestaciones dejan pérdidas económicas por $1.000 millones. El sector productivo fue el más afectado. Actos vandálicos no serán perdonados. El gobierno aseguró que no se condonarán los hechos vandálicos suscitados en el paro nacional, pese al pedido de la CONAIE de no criminalizarlos. En lo internacional, tras la censura de Kremlin a la prensa rusa por la guerra con Ucrania, 2 periodistas se trasladaron a Alemania para evitar presiones del régimen. En los deportes, este fin de semana, el Nacional y Barcelona protagonizarán el duelo más atractivo de la Copa Ecuador. Ya está en vigencia el nuevo precio de la gasolina extra Ecopaís y del diésel. Esto después de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmara los decretos que así lo señalan. La mañana de este 1 de julio, los compromisos por los movimientos indígenas pactados en el Acta por la Paz se empezaron a cumplir. El paro finalizó y el regreso de los manifestantes a sus comunidades dejaba ya escenarios nuevamente vacíos, como la Casa de la Cultura, donde se apostaron en los últimos días. Por otro lado, el Gobierno Nacional informó también sobre la firma de decretos que ponen en vigencia algunos puntos del acuerdo. Así, el presidente de la República, Guillermo Lasso, derogó el decreto 95. ¿Pero qué se elimina con él? Al derogar este decreto, el Estado no podrá ampliar su frontera de extracción de hidrocarburos y frenaría la inversión de privados para la extracción de petróleo en zonas amazónicas. Además, de esta misma mañana hubo la reforma del decreto 467. Con ella se amplió a 5 centavos la rebaja a los combustibles, es decir, una reducción de 15 centavos menos por galón de extra Ecopaís y diésel. Pero recordemos, antes también el gobierno había decretado disponer a los gobernadores intensificar y fortalecer los controles de precios, emergencia al sector de la salud, implementación de políticas sociales ofrecidas como el incremento en el bono de desarrollo humano, duplicar el presupuesto destinado a la educación cultural bilingüe y la puesta en el mercado de un aceite popular, el subsidio para la urea, entre otros. Andrea Orbe, Noticias 7. El presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió el decreto ejecutivo 469 con el que se da por finalizado el toque de queda en las provincias de Azuay, Orellana y Sucumbíos. De esta manera se derogó los decretos emitidos el 29 de junio para limitar la asociación de reunión y de tránsito en las provincias mencionadas, unas de las que más incidentes reportaron durante la última semana del paro nacional. El gobierno ecuatoriano destinará más de $1.000 millones anuales para poder cubrir los rubros que representa el acuerdo alcanzado con la Confederación de Nacionalidades Indígenas. El presupuesto del Estado deberá ajustarse para poder cubrir el Pacto por la Paz firmado este jueves y que establece algunas medidas como la reducción de 15 centavos del precio de la gasolina y el diésel, lo que significa el aumento del subsidio a los combustibles en $345 millones anualmente. En cuanto a las medidas sociales, el incremento a $55 del bono de desarrollo humano implica un aumento del presupuesto para este rubro de 30 millones este año. Sobre la condonación de deudas de hasta $3.000 en Ban Ecuador, esto representa para esa institución financiera $44 millones. El presupuesto para subsidiar la urea a agricultores es de $27 millones, mientras que el plan Semilla costará 14 y las ayudas para el sector bananero dispone de $5 millones. También está previsto entregar créditos al 1 y 5%, lo cual implica destinar $200 millones adicionales. Mientras tanto, para solventar la emergencia en el sistema de salud, se ha establecido un rubro de $60 millones, aunque esto podría incrementarse. Y también el gobierno decidió aumentar 2.2 millones el presupuesto para la educación intercultural bilingüe. Carolina Basante, Noticias 7.
A un día del acuerdo de paz aún se puede ver los estragos de los enfrentamientos entre los manifestantes y agentes del orden. Vidrios rotos y aceras destruidas es el panorama lamentable en el Parque El Arbolito. En este sector varios comerciantes recién abrieron sus puertas e intentan reactivarse después de 18 días de paralización. Tras 18 días de manifestaciones, las inmediaciones del Parque El Arbolito, Contraloría y Casa de la Cultura parece una escena de guerra. Aquí todavía se puede ver los estragos de los enfrentamientos, como vidrios rotos, árboles cortados, además de paradas de buses y aceras destruidas. Un día después del acuerdo de paz, varios locales ya abrieron sus puertas y reactivaron sus negocios. Sin embargo, nos comentan que las pérdidas son cuantiosas. Yo estimo que por lo menos unos $5,000. Aquí los comerciantes también tuvieron que lidiar con manifestantes que quisieron atentar contra los establecimientos. Porque nos bajaron el portón unas 3 veces, nos rompieron los vidrios del segundo piso y nos quisieron abrir igual las lámparas. Y nos obligaron a cerrar porque si no nos iban a romper los vidrios. Similar situación atraviesan los dueños de 3 kioscos ubicados en la avenida 12 de Octubre y Patria, lugar donde se registraron fuertes enfrentamientos. Ahora solo quieren trabajar para buscar mejores días. Si usted me compra un caramelo, un tabaco, la primera venta. O sea, es pérdida para todo, para la familia no hubo ingresos ni nada. Pasamos en la casa y hoy que vuelvo está igual flojo. En la avenida Patria y 6 de diciembre encontramos a doña Eugenia. Ella tiene un kiosco de víveres. En los 18 días de manifestaciones no pudo abrir su local, puesto que en ese lugar también se registraron enfrentamientos. Yo sí hablaba con los indígenas y les decía que por favor dejaran trabajar, que si vienen vengan a dialogar, pero bonito, no a destruir. Vea cómo destruyeron las plantas de la fiscalía. Sacaron, vea, las piedras. Además, nos cuenta cómo fueron los días de movilizaciones en el sector. Aquí comenzaron a cerrar las calles, a gritar que bótale piedra, rompe el parabrisas, ponchale las llantas a los señores que venían en contravía. En esta zona la fiscalía fue otro de los edificios vandalizados por manifestantes. Aquí al menos una docena de personas rompieron vidrios e ingresaron a las unidades, sustrajeron documentos y los quemaron en la calle. Ahora luce así, trabajadores ya están reponiendo la estructura que fue destruida. Edison Saavedra, Noticias 7. Les contamos, amigos, que el viceministro de Gobierno, Homero Castañer, aseguró que entre los acuerdos alcanzados con la CONAIE no se establece el perdón por hechos vandálicos durante el paro nacional. Con esto queda claro que Leonidas Issa deberá enfrentar su proceso judicial por el presunto delito de paralización de un servicio público. El próximo lunes será la audiencia de juicio. En una entrevista televisada, el viceministro Homero Castañer aseguró que no hay ningún acuerdo sobre el perdón por los hechos de violencia ocurridos durante los 18 días de paro nacional. En ningún momento en exacta se tocó el tema de estos actos vandálicos, un posible perdón en estos temas. Esto frente a las peticiones que realizaron algunos de los dirigentes indígenas durante la firma del acuerdo de paz que zanjó las movilizaciones del pasado jueves. La criminalización va a quedar bajo la buena fe, la buena voluntad del gobierno nacional. Una mesa de justicia para que realmente la lucha social no sea criminalizada en este país. Pero el peor mensaje que se puede dar a una sociedad es el de impunidad, que se hayan cometido delitos, que se hayan cometido tomas de edificios, destrucción de propiedad pública, privada, que no se investigue y que el gobierno se ponga una venda en los ojos. No, tiene que investigarse. Por lo cual el lunes 4 de julio, Leonidas Issa deberá presentarse a la audiencia preparatoria de juicio por el supuesto delito de paralización de servicio público, por el que fue detenido al iniciar el paro. El COIP sanciona ese delito con penas de prisión de 1 a 3 años. Carolina Basante, Noticias 7. Petroecuador aspira a retirar el estado de fuerza mayor en sus operaciones petroleras luego de que finalizara el paro nacional y los bloques de crudo retomaran sus operaciones. Casi $513 millones perdió el Ecuador en materia de explotación petrolera por los 18 días de movilizaciones, tras sumar una serie de factores que se agregan a la falta de producción de 2 millones de barriles de crudo. Sin embargo, en Petroecuador tienen altas expectativas de que la situación se puede revertir. Yo le dije que en 2 o 3 días, el día lunes seguramente ya tenemos una respuesta en función de cómo están reaccionando los campos en la producción. Si tenemos los campos reaccionando como esperamos en la curva que les mostré, entonces vamos a tener petróleo crudo para exportación.
Según explica el titular de la estatal petrolera, el país no solo perdió $20 por la producción de cada barril, sino los $108,9 del valor en el mercado. Además, otras afectaciones del paro fueron los 779 pozos productores apagados, 34 torres paralizadas y se dejó de consumir 107.978 galones de diésel tipo 2, 382.886 diésel premium y 326.154 de gasolina. Ahora ya se planea cómo levantarse, principalmente en los bloques petroleros del norte de la Amazonía, en donde hubo asaltos de manifestantes. Respecto a Sacha en Orellana, está previsto hoy, seguramente ya estamos en ese proceso, arrancar Sacha Sur, que tiene 35.000 barriles diarios de producción, y Chuchufini Norte con 11.000 barriles diarios de producción. Petroecuador indicó que se incrementará el bombeo por el Sote, se trabajará en horario extendido en las terminales de distribución de 3 ciudades y se espera que la próxima semana la refinería de Esmeraldas opere con capacidad a plenitud. La producción actual en el Ecuador es de 208.000 barriles de petróleo, mientras que el promedio antes del paro superaba los 473.000. Lautaro Andrade, Noticias 7. Es momento de hacer una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos, el municipio de Quito retomará la revisión vehicular. Ponga atención a la siguiente nota para que pueda conocer cuándo agendar un turno. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, recuerda que somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Les contamos, amigos, que lamentablemente las pérdidas económicas en el sector productivo por 18 días de manifestaciones ascienden a $1.000 millones. Además, se reportaron más de 100.000 emergencias por alteramiento del orden y actos vandálicos. En rueda de prensa, autoridades de los ministerios de Producción, Educación, Transporte y Trabajo, además del COE Nacional, hicieron una evaluación de daños y pérdidas económicas tras 18 días de paralizaciones convocadas por el movimiento indígena. El sector más golpeado fue el productivo. La pérdida estimada a este momento suman $1.000 millones, 55 millones de dólares por día. De esta cifra, 775 millones son pérdidas de ventas y exportaciones privadas, mientras que en el sector petrolero las afectaciones alcanzan los 225 millones. Otro sector afectado fue el avícola. No llegaron a destino cerca de 6 millones de pollos, 90 millones de huevos. Mientras que en la industria láctea se desperdiciaron 18 millones de litros de leche. En el turismo, las afectaciones suman $70 millones por cancelaciones hoteleras. Durante los 18 días de protestas, al menos 100 ambulancias fueron impedidas de circular por las vías del país, generando complicaciones para el traslado de pacientes. Generaron transbordos, tocó hacer retornos o inclusive en algunos de los casos no se les permitió el paso. Tuvimos 3 ambulancias agredidas con roturas de parabrisas y en algunos de los casos roturas de mangueras de combustible. Además, se reportaron más de 100.000 emergencias durante las manifestaciones. Se atendieron 116.612 emergencias por orden público y seguridad ciudadana. Dentro de estos, obviamente, ya se incorporaron los cierres de vías, los actos vandálicos. Desde la cartera de Educación se señaló que casi 1,5 millones de estudiantes tuvieron que recibir clases virtuales, mientras que 500,000 de menores no pudieron recibir alimentos escolares. Finalmente, desde el Ministerio de Transporte se aseguró que todas las vías del país están habilitadas desde las 6:30 de la tarde de este jueves 30 de junio. Edison Saavedra, Noticias 7. Así también los pasajeros se vieron afectados por el cierre de vías para llegar al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, pero también hubo alteraciones en la jornada cotidiana de los empleados que laboran en la mencionada terminal aérea. Las vías del aeropuerto estaban cerradas, pero la terminal aérea no podía paralizarse, por lo que durante más de 6 días los empleados cambiaron sus hogares por hostales aledaños para pernoctar. Haciendo base en las hostales, salían los grupos al trabajo, nosotros manteníamos en las hostales y así viceversa. Este plan lo aplicaron luego de la experiencia suscitada en octubre de 2019. El día lunes fue uno de los días más complicados y estuve yo en el turno de la noche.
No hubo la opción de salir ni entrar al terminal, entonces pues se dieron modos de los pasajeros de alguna forma contratar algún servicio, inclusive vinieron a verles en motos, de las motos que ofrecen los servicios de express de comida, de los deliveries y todo eso. El número de vuelos diarios que salían y llegaban a Quito también disminuyó, principalmente en viajes domésticos, aunque en un porcentaje no muy alto. El aeropuerto de Quito registra aproximadamente unos 140 vuelos al día y se suspendieron o se cancelaron 103 durante todas las protestas. Según el gerente de operaciones de Keyport, los pasajeros se vieron afectados de la siguiente manera. Sí, en total se suspendieron 103 vuelos durante los 18 días de paralización, de los cuales 15 vuelos fueron internacionales y 88 nacionales. Según la autoridad, la suspensión de vuelos se produjo principalmente en los de la mañana y los de bien en la noche. Además, otra de las causas fue la falta de pasajeros. Para no viajar prácticamente vacías las aeronaves, pues las aerolíneas nacionales comenzaron a cancelar algunos de sus vuelos para poder agrupar a los pasajeros en los vuelos que les restaban. En el aeropuerto Mariscal Sucre, desde este viernes, las operaciones ya volvieron a la normalidad. Lautaro Andrade, Noticias 7. Ahora, cambiando de tema, les contamos que la Policía Nacional retomó el control de la cárcel de Loja tras la emboscada que se realizó por parte de un grupo de privados de libertad contra personal administrativo del centro penitenciario. Un preso falleció y 3 resultaron heridos en este amotinamiento, según confirmó el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Las fuerzas del orden custodian el perímetro de la prisión, mientras la Fiscalía ejecuta las pericias respectivas. La próxima semana, amigos, se va a realizar la audiencia de apelación a prisión preventiva sobre Leandro Norero, alias El Patrón, quien está procesado por un presunto delito de lavado de activos. La diligencia está programada para la tarde del martes 5 de julio, tras la solicitud de revisión planteada por quien sería uno de los narcotraficantes más importantes y peligrosos del país. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. El municipio de Quito retomará la revisión vehicular. Ponga atención, por favor, a la siguiente nota para que conozca cuándo usted podrá agendar un turno, si es el caso. Luego de que se suspendiera por 6 meses la revisión técnica vehicular a falta de una empresa que se haga cargo del proceso, el municipio de Quito informó que habilitará la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito para agendar nuevamente los turnos desde este 1 de julio. La empresa encargada será Electric Goya. Y finalmente podemos decir a la ciudadanía con satisfacción que a partir de este 1 de julio, con este año, vamos a dar inicio a una revisión técnica vehicular por parte de un operador ganador en un concurso que lo hemos llevado adelante con incluso el apoyo de Quito Honesto. Aunque durante la mañana y pasado el mediodía la página registraba un error, para la tarde se habilitó. ¿Pero quién podrá tomar un turno? En rueda de prensa, el alcalde Santiago Guarderas señaló que desde este viernes se agendaría con prioridad a usuarios cuyas placas de vehículos terminen en 1 y 2. Y progresivamente nosotros iremos abriendo en nuestro turnero que está en línea, iremos nosotros abriendo más turno conforme vayamos abriendo los centros de revisión técnica vehicular. Quien haga la revisión vehicular deberá primero cancelar el valor de las multas, impuesto al rodaje que se hace en el pago de la matrícula en el SRI y la cancelación de la tasa de mantenimiento vial. Según la recalendarización, el cronograma quedaría así: automóviles con placas terminadas en 1 y 2 en julio, 3 y 4 agosto, 5 y 6 septiembre, 7 y 8 octubre y 9 y 0 noviembre. Andrea Orbe, Noticias 7. Y cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, varios periodistas rusos han escogido a Alemania como el nuevo país desde que comenzaron los problemas en esta zona. Ellos utilizan esta localidad para continuar con su trabajo de informar.
Vamos enseguida con las noticias internacionales, amigos televidentes, e iniciamos con un reporte de nuestro enviado especial a Beijing, China, Byron Galarza. Nuestro compañero nos va a dar un panorama acerca de un poco lo que se vive dentro de la cultura china, específicamente en una de las ciudades más cosmopolita e importante del gigante asiático. Damos paso enseguida al reporte de Byron Galarza. Los 21 millones de habitantes de Beijing ya nos da la idea de cómo se organiza una población para su movilidad. Y en este caso de la pandemia de COVID, para ello la Comisión de Salud de la ciudad creó un sistema QR, código de barras, con el cual se identifica a millones de ciudadanos y sus movimientos. Cada 24 horas hay que realizarse un test de ácido nucleico, cuyo resultado se suba al sistema automáticamente Beijing Health Code, un código de salud. Solo con eso, recién allí, en verde, las personas podemos salir a cualquier parte, a tomar el autobús, entrar a un lugar público o a los domicilios. En este caso hemos tomado el metro, donde al igual que todo funciona con el sistema electrónico, aquí el billete de papel no se usa desde hace años atrás. El escáner del mismo con el control policial, luego el pago vía QR del recorrido del tren y de allí largos corredores que nos llevan al sistema de metro más largo del mundo. A media hora de distancia de nuestro recorrido, el Círculo 2, zona diplomática y financiera, llegamos a la más central, o por lo menos una de ellas. Beijing tiene 6 círculos. Ahí entramos al corredor sur del Tambor, llamado así por un monumento clásico del siglo XII. Un largo recorrido de unos 1000 metros de callejones nos presenta el lado más clásico de la Pekín oriental. Tiendas, kioscos y almacenes, desde comida, bebidas, dulcerías, hasta artesanía, ropa, accesorios, incluso mercancías vintage de los 50 y 60. Nos detenemos en esta moderna y pequeña sala de té, pero acogedora, cuyo dependiente, un joven pequinés, nos regala un vaso de té, sabor a sandía y otro de albaricoque. Nos engancha y entramos a curiosear y descubrir que hay de arándalos, rosas, pétalos de flores y frutos en general, incluyendo la miel. El precio de un vaso es de 2 yuanes del gramo, unos 30 centavos del dólar. Así que nos animamos a tomar una bebida. Mientras lo hacemos, el chico nos dice: la gente aprecia esta bebida, a pesar de que es caliente, aunque es verano y los 35 a 40 grados no es un pretexto, pues es una tradición de la tarde. Llevamos una bolsa de 20 gramos y pagamos en efectivo porque los turistas aún no tenemos nuestro pago electrónico a través de las denominadas plataformas chinas como Alipay, del gigante del retail Alibaba. Las 18 horas aquí de este martes, aquí en Beijing, en el centro, en una zona que se llama Dongguan. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Qué significa el corredor, el callejón del Tambor del Sur? Una zona muy céntrica, muy turística, muy popular hace 100 años, donde estas actividades de los talleres y de los locales servía para que los ciudadanos consuman bebidas, alimentos, mercadería en general. Era un comercio, digamos, básico de la zona. Desde Beijing, capital de China, Byron Galarza, Noticias 7. Ahora les contamos, amigos, desconsuelo entre los familiares de los migrantes fallecidos en Texas, donde murieron 53 personas en un tráiler en su intento de entrar a los Estados Unidos. Tras la tragedia de San Antonio, Texas, ocurrida el pasado lunes, donde murieron de calor y deshidratados al menos 53 migrantes en el remolque de un tráiler en su intento por llegar a Estados Unidos, la noticia ha conmocionado a los familiares de Jazmín Nayarit Bueso Núñez. En la ciudad hondureña del Progreso, al confirmarse que estaba entre los fallecidos, su hijo de 15 años nos muestra con su móvil su retrato. Sí, ella se fue porque aquí por su enfermedad no podía encontrar un empleo bien y quería buscar mejores empleos para su tratamiento y para futuro mío. Ella tenía la enfermedad de lupus. Ella nos avisó, ella tenía comunicación constante que perdimos hasta el día lunes. El lunes perdimos la comunicación con ella, entonces ella nos informó, me van a mover de Laredo hasta San Antonio y no voy a poder comunicarme con ustedes en ese momento. Entonces, en ese momento nosotros perdimos comunicación con ella. El padre de Jazmín Nayarit, desconsolado, denuncia la falta de trabajo y futuro, lo que lleva a muchos jóvenes hondureños a migrar.
sinceramente, en la situación que va a morir mi hija, no cree, es triste. Hablando claro, en este país nosotros estamos desprotegidos. Aquí no hay trabajo, aquí no hay nada. Eso era lo que anhelaba ella, curarse de esa enfermedad. Y trabajar pues para hacer su futuro, ella, su sueño. Aquí en la aldea de Tsucubal, en Guatemala, vivían dos primos de 13 y 14 años. En esta comunidad indígena quiché de unos 1.500 habitantes, las familias lloran la muerte de Juan Wilmer Tulul y Melville Huachiac. Los familiares que organizaron y pagaron el contrabando esperaban a los chicos en Houston. El contrabandista cobró $6.000. Él tenía sus grandes sueños de tener un buen futuro, salir de la pobreza, seguir con sus estudios y ayudar a sus padres de tener una buena vida y a su hermanito. Con el sueño de trabajar y enviar remesas desde Estados Unidos, los dos adolescentes iniciaron el viaje a principios de junio. Ahora los familiares solo piensan en recuperar sus cuerpos sin vida. Fuertes lluvias y vientos huracanados han hecho que Costa Rica evacuara más de 1.000 personas de 13 comunidades en la ruta del ciclón tropical. La esperanza de las previsiones meteorológicas es que el ciclón pueda debilitarse hasta el nivel de una fuerte tormenta tropical. Nicaragua y Costa Rica en alerta por ciclón. Fuertes lluvias y vientos huracanados han hecho que Costa Rica evacuara más de 1.000 personas de 13 comunidades en la ruta del ciclón tropical. La esperanza de las previsiones meteorológicas es que el ciclón pueda debilitarse hasta el nivel de una fuerte tormenta tropical. Mientras, los vecinos de la localidad costera de Bluefields, en la región nicaragüense de Costa Caribe Sur, acumulan provisiones ante la llegada de un ciclón que temen, como explica el capitán de un carguero, Paul O'Neill. Si llega aquí es un desastre tenaz, natural, hermano, es un desastre. Es como empezar, nacer, gatear y caminar otra vez. Sí, vivimos a la orilla de la bahía, por eso que estoy un poquito nerviosa porque vivimos a la orilla de la bahía y creo que de ahí lo vamos a tener que salir para ir a albergues o ir a otros lados, pues, que estén un poquito más para arriba porque puede subir la bahía, no se sabe todavía lo que viene más noche. La tempestad se generó frente a las costas de Venezuela y Colombia. Empezó con vientos máximos de 65 km/h y una velocidad de desplazamiento de 31 km a unos 1.000 km de las costas caribeñas de Costa Rica y Nicaragua. En noviembre de 2020, los huracanes ETA y LOTA golpearon Centroamérica en un intervalo de 15 días. Ambos fenómenos dejaron al menos 244 muertos y 2,5 millones de afectados. Avance ruso en el este de Ucrania. 16 millones de personas carecen de servicios básicos en todo el país. La concentración de ataque en el Donbass está surtiendo el efecto deseado por el presidente Vladimir Putin, que poco a poco va ganando terreno, lo que sus aliados separatistas no habían conseguido en años de guerra. Esto es Siversk, uno de los últimos núcleos de población antes de llegar a Lysychansk. La situación es dramática, como atestiguan estas imágenes de edificios destruidos y cráteres en el asfalto por todas partes. Los habitantes caminan para buscar agua potable y llevarla de regreso a sus casas medio en ruinas. Los bombardeos rusos les impiden salir de allí, dicen las autoridades. La coordinadora humanitaria para Ucrania, Osnat Lubrani, cuantifica la amplitud de la crisis. Casi 16 millones de personas en Ucrania hoy necesitan asistencia humanitaria, agua, alimentos, servicios de salud, un techo sobre sus cabezas, protección. Estas son cifras conservadoras que Naciones Unidas están revisando ahora. La otra cara de la moneda para Kiev ha sido su éxito en expulsar a las tropas rusas de la isla de las Serpientes, un escenario importante para posibles ataques marítimos en territorio ucraniano, incluida Odessa. Rusia afirma, sin embargo, que se ha retirado como un gesto de buena voluntad. La concentración del esfuerzo de guerra en el Donbass está surtiendo el efecto deseado por Vladimir Putin, que poco a poco va ganando terreno, lo que sus aliados separatistas no habían conseguido en años de guerra.
Mientras tanto, Alemania se ha convertido en el nuevo país de destino desde el que varios periodistas rusos intentan continuar informando. Tras la censura a su emisora Eco Moscú, Yekaterina Shulman y Maxim Kurnikov intentan reiniciar su proyecto con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y el diario alemán Bild. Entre los rusos liberales, la politóloga Yekaterina Shulman y el periodista Maxim Kurnikov son considerados estrellas. Con su programa de debate Status fueron escuchados por millones de personas en Rusia, hasta que a principios de marzo su emisora Eco Moscú fue prohibida. La última estación de radio crítica con el Kremlin en la Rusia de Putin. Un día me desperté y vi que nuestro canal de YouTube ya no existía. Entonces entendí que debía irme, pues la única razón por la que me había quedado en Rusia era mi trabajo. Tenía la alternativa de ir a prisión, vivir bajo un peligro constante o marcharme. Tras pasar por varios países, Kurnikov llegó a Alemania. Para él es importante, nos cuenta, no perder a sus oyentes rusos que ahora en guerra están expuestos a una propaganda particularmente agresiva. Desde hace algunas semanas modera un programa en ruso recientemente creado por el diario alemán Bild en YouTube. Yekaterina Shulman llegó a Alemania más tarde con una beca. ¿Cuándo fue? El 1 de marzo nos desconectaron en plena emisión en vivo. ¿Quién habría imaginado que poco después podríamos continuar con nuestro programa en un estudio totalmente diferente en Alemania? Nos han provisto con las posibilidades técnicas y apoyo. Nuestros oyentes quieren seguir escuchándonos. Aún existen personas buenas en el mundo. Maxim Kurnikov recibe apoyo de la ONG Reporteros Sin Fronteras. Hace poco obtuvo un permiso de estancia en Alemania. Otros periodistas rusos deben todavía esperar por sus papeles. Uno de ellos es Andriy Shashkov, que también trabajaba para Eco Moscú y dejó Rusia por miedo a represalias. Su visa se acaba pronto y para poder quedarse en Alemania y ganar dinero precisa de un permiso de estancia. De cualquier manera, recientemente comenzó a moderar programas para la emisora en idioma ruso Golos Berlina. Y lo hace aunque por ahora no reciba un salario. El trabajo, asegura, es algo muy importante para él. Me gustaría dar un aporte para cambiar la situación en Rusia, para que el régimen cuente con el menor tiempo posible. Con mi trabajo puedo aportar de la forma más efectiva para informar de manera independiente y veraz a las personas, aun cuando algunos quieran llamarlo noticias falsas. Tan solo por calificar el ataque ruso como guerra, Shashkov podría llegar a ser encarcelado hasta 15 años en Rusia. Reporteros Sin Fronteras se ocupan de casos como el suyo desde que comenzó la guerra. Quieren ofrecerle seguridad a sus colegas rusos, así como la posibilidad de trabajar en Alemania. En Rusia ha caído un manto de oscuridad con respecto a la información independiente. Por eso debemos apoyarlos con el fin de hacer también un aporte a la democracia. Y seguramente habrá también un futuro sin Vladimir Putin en el que los medios independientes que volverán del exilio vuelvan a ser necesarios en Rusia. Maxim Kurnikov tiene grandes planes. Comenzar de nuevo con su emisora Eco Moscú desde Berlín junto a sus colegas. Reiniciar nuestro proyecto Eco Moscú no ha sido posible hasta ahora, pues mis colegas no pueden venir a Alemania. Si viniesen, tendríamos más fuerza para explicarle a la gente en Rusia sobre lo que está sucediendo. Y también tienen mucho por hacer a nivel logístico. Ahora mismo, Maxim Kurnikov debe marcharse a una reunión para organizar un estudio para Eco Moscú en Berlín. Este periodista no piensa en rendirse. A continuación, amigos televidentes, revisemos más noticias del mundo en el siguiente resumen internacional. En Colombia, nubes de espuma tóxica inundaron las calles de Soacha, ciudad cercana a Bogotá, luego de las fuertes lluvias de la noche anterior. Los residentes se despertaron con la nube de espuma, que alcanzó al menos 30 hogares, mientras los bomberos rociaban agua en un intento de dispersarla. Según las autoridades, la espuma proviene de una quebrada de aguas residuales que se desbordó con el aguacero. Indicaron que realizarán análisis de laboratorio para determinar qué químicos, desechos u otras sustancias la originaron.
El gobierno de México asumirá los gastos funerarios y la repatriación de los ciudadanos mexicanos fallecidos en el interior del remolque del tráiler abandonado en la localidad estadounidense de San Antonio, en Texas, el pasado 28 de junio. El último informe de las autoridades estadounidenses aclara que 22 de las 53 personas muertas en el incidente tenían nacionalidad mexicana. Un hecho que el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó. La Fiscalía ya abrió una investigación sobre el que es ya uno de los incidentes más mortíferos ocurridos en la frontera entre México y Estados Unidos, relacionados con la inmigración. La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló las personerías jurídicas de otras 100 ONGs, con lo que suman 858 las organizaciones civiles sin fines de lucro, que han sido ilegalizadas tras la revuelta popular de abril del 2018, calificada como un intento de golpe de Estado por el régimen de Daniel Ortega. El titular del Parlamento calificó a los organismos sin fines de lucro de instrumentos del neoliberalismo. En Alemania, un niño de 8 años que estuvo desaparecido durante más de una semana fue encontrado vivo en una alcantarilla y trasladado a un hospital en la ciudad de Oldenburg. La policía puso en marcha los operativos de rescate después de que un transeúnte oyera un ruido en el interior de la alcantarilla. El pequeño fue encontrado desnudo, con frío y deshidratado, a 330 metros de su casa. De acuerdo a la policía, el menor tiene problemas de aprendizaje, por lo que en su afán por esconderse de sus padres se perdió. Clarence Thomas, uno de los jueces conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos, afirmó este viernes en un escrito que las vacunas contra el coronavirus se desarrollaron utilizando células de niños abortados. El juez, que la semana pasada votó a favor de anular las protecciones al aborto, escribió esa frase contraria al resto de los magistrados del Supremo. Thomas aseguró que los sanitarios se oponen por motivos religiosos a todas las vacunas contra el COVID, ya que se desarrollaron utilizando líneas celulares derivadas de niños abortados. Y cuando regresemos, amigos televidentes, ya estará con nosotros Fabián Alarcón y el segmento deportivo. Les vamos a contar, en los deportes, Nacional versus Barcelona será el partido de mayor interés en la Copa Ecuador. Los detalles de esto cuando regresemos. Nosotros nos vamos, amigos televidentes, no sin antes agradecerles por habernos sintonizado y, por supuesto, invitarles a que continúen con la señal de Ecuador TV. Estaremos compartiendo con ustedes, si Dios lo permite, el próximo día lunes a partir de las 7 horas en Noticias 7. Que descansen, feliz fin de semana. Hasta pronto.